Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, llegamos al viernes y interrumpimos hoy, ya que nos encontramos con esta solemnidad, un poco las lecturas que veníamos leyendo y meditando en estos días de semana, sobre todo la primera del libro de los Reyes, ¿no? Hoy nos encontramos, así providencialmente, con estas primeras vísperas. Ustedes saben, un poquito para entender el contexto de la liturgia de la Iglesia, la Iglesia tiene distintos tipos de celebración y estas celebraciones se dividen en categorías en cuanto a la importancia. Por supuesto que, como ustedes comprenderán, las más importantes son las que tienen que ver con Jesús, el Señor. Por eso el domingo es el día más solemne de la semana y el domingo está por sobre toda otra solemnidad, ¿no? El domingo es domingo y se respeta las lecturas y toda la liturgia propia de ese domingo según el día, ¿no? En este caso vamos a celebrar ya mañana las primeras vísperas del domingo, número 13 durante el año y por supuesto el domingo, el día propio. Después hay otras categorías que se denominan solemnidades, que no llegan a estar a la altura del domingo, pero debido a lo que celebran y a quienes representan, ocupan un lugar muy importante en lo que hace al recuerdo, a la celebración, a la forma, a la solemnidad. Entre ellas, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, ¿no? Una de la más importante tal vez solemnidad de la Virgen. A lo que le sigue, por ejemplo, otra el 15 de agosto, la Asunción. El 1 de año, Santa María, Madre de Dios. Bueno, y así de la Virgen vamos a encontrar algunas más. El 8 de mayo, nuestra patrona, la Virgen de Luján. Y en el caso de los apóstoles, cuando celebramos este día 29 de junio a Santos Pedro y Pablo, recordamos a estos dos principales pilares que la Iglesia tuvo, no porque el resto de los apóstoles no lo sea en grado de importancia, eran todos apóstoles elegidos del Señor, pero en el caso de Pedro, ustedes saben que hasta el mismo Jesús le cambió el nombre para darle como una especie de autoridad o de relevancia sobre el resto de los 12, y de ahí la palabra Pedro, que significa piedra, en el lenguaje propio de la época de Jesús, significa fundamento. Ayer, acordémonos un poquito del Evangelio, cuando Jesús decía que tenemos que edificar la casa sobre roca para tener fundamento, sustento, ¿no? Entonces Pedro un poco viene a ser el que se encargará, como primer enviado de Jesús, de ser el sustento de la Iglesia, el fundamento de la Iglesia naciente, de esos orígenes cristianos, lo que después
a los sucesores se los llamará, tomando el signo de Pedro, papas, que viene de padre de alguna manera, o también de piedra, ¿no? Fundamento. Pedro, en su carácter de ser el primado de sus pares, el primero entre sus pares, los apóstoles, viene a ser también la cabeza visible de la Iglesia. La cabeza invisible es Cristo, que ascendió y ahora en el espíritu de la Iglesia se hace presente, entre ellos y en primer término en Pedro, ¿no? Pedro y sus sucesores. Y la Iglesia nos enseña que Pedro es el referente de la unidad, no es el que manda más o el que tiene más poder o el que es mejor o superior. El Papa es básicamente y esencialmente en la teología o en la eclesiología de la vida de la Iglesia aquel que nos invita a vivir la unidad en el vínculo de la caridad, como lo mandó Jesús. Padre, que todos sean uno y que todos se amen como tú y yo nos amamos para que el mundo crea. Esa es la gran misión del pontífice. De ahí también toma el nombre pontífice, puente entre Dios y los hombres, el sumo pontífice. Y es el sumo porque en definitiva no es el único, sino que todo cristiano, por su condición de ser cristiano, por su condición de ser todos discípulos de Cristo, tenemos que ser un puente entre Dios y los hombres para que la gente a través nuestro llegue a Dios, llegue a Cristo, llegue a la madurez cristiana, llegue a la profundización de su fe y a la caridad, al amor. Y el Papa es el sumo, el principal, el referente, la imagen más visible de la Iglesia, ¿no? Después, obviamente, con el paso del tiempo y el correr de la historia, la Iglesia en sus distintos devenires y reestructuraciones dio a Pedro, digamos, al Papa, una dignidad más humana, no porque haya perdido la esencial y divina, que es la de Pedro, pero ciertamente que, bueno, el poder temporal, el ser un jefe de Estado y todas estas cosas que se fueron adquiriendo mucho tiempo después, y que Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, ni siquiera lo pensó, ni tampoco creo que lo haya deseado. Porque lo que quiere Jesús es que seamos una iglesia de servidores humildes, que como él lo decía, cuando uno se ofreció a seguirlo, ¿querés seguirme? Pero mirá que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, la pobreza, la humildad, la entrega. La Iglesia, con el paso del tiempo y adquiriendo poder temporal, no digo que olvidó, Dios me libre de decir eso, pero sí que entró en una dimensión tan temporal que adquirió excesivo poder. Acuérdense ustedes que en las cruzadas el Papa tenía sus propios ejércitos que iban a la lucha para defensa de la fe y un montón de otras situaciones que nada tenían que ver o tienen que ver con lo que fue el origen y la voluntad de Jesucristo. Pero quedémonos con lo esencial. La verdad tiene que ser dicha y el cristiano tiene que ser maduro sabiendo la historia de su propia fe y de su propia iglesia. Es así. Pero lo esencial de todo esto es lo que escuchamos en la palabra de Dios. Tanto en la primera lectura, sobre todo como en el Evangelio de hoy. Este hermoso Evangelio donde nos muestra a Pedro ya investido del Espíritu Santo junto con los 12, después de Pentecostés, después de la resurrección y ascensión del Señor, ya ungidos por Cristo. Cristo ahora está viviendo en ellos, habitándoles el corazón, ya no está con ellos enseñándoles, ahora cumplió su misión y ahora tiene que continuarla, pero desde ellos. Por eso la unción del Espíritu implica que ellos tienen el Espíritu de Cristo y toda obra que ellos comienzan a hacer dándose cuenta de tal unción, es una obra donde ellos saben que es de Dios, que no les pertenece. Pero ellos son dóciles instrumentos de ese amor. Y hoy lo veíamos a Pedro con Juan, predicando, y que van a la sinagoga, un día sábado, y en la puerta, como suele pasar hoy también en nuestras iglesias, sobre todo las más importantes, ¿quién no sabe, quién no encuentra un indigente pidiendo ayuda, pidiendo limosna? Dice que ahí había un pobre pidiendo limosna, ¿no? Y que Pedro, cuando lo ve, se detiene junto con Juan, y el indigente, creyendo que era paralítico, que le iba a dar limosna, se queda mirándolos
Y Pedro le dice, mira, no tengo ni oro ni plata. No tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, el Señor, en el nombre de Jesucristo, es decir, con el poder de Jesucristo que me ha sido confiado, yo te ordeno, levántate, camina. Lo toma de la mano y lo levántate. Inmediatamente se fortalecieron los pies y los tobillos, y dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Y dice que toda la gente se admiró porque sabían que era el pobre paralítico indigente, y ahora lo ven feliz y contento, sano y salvo, lleno de alegría y de salud. Cristo sigue orando. Como antaño hacía milagros Él en su paso por la tierra, hoy lo sigue haciendo a través de sus discípulos y apóstoles, ¿no? Porque es Cristo quien lo hace. Y esa es la misión de la Iglesia. Esa es la misión de los apóstoles, es la misión del cristiano en definitiva, ¿no? Ser instrumentos del amor. El que sana es el que ama, y el que ama es Dios en nosotros. Y eso Pedro, Pablo, Andrés, Juan y todos lo tenían clarísimo. Porque si hay un fruto del Espíritu Santo también que se nos da como a ellos, es el del entendimiento. Vuelvo a corregirme como ayer, no fruto, don. El fruto sería, ¿qué es lo que entiendo? Y el entendimiento a ellos como a nosotros les daba la capacidad, y aquí el fruto, de saber que todo es obra de Dios. Por eso el cristiano no se la cree. Y ocupe el lugar que ocupe en la iglesia, no se la cree. Sea el del Papa, como sea el de un feligreso, feligresa que barre el templo y pasa la enceradora. No se la cree. Al contrario. Porque es el Señor y es para su gloria. Después de todo, estamos de paso. Hay una tumba de un papa, en las grutas del Vaticano, donde están las tumbas de los papas, ¿no? Que yo no recuerdo si fue León Magno, fue uno de los papas más poderosos y más sobresalientes en la historia de la Iglesia, cuya tumba es un catafalco de mármol, y está tallado el cuerpo del Papa yaciente en mármol, ¿no? Con todos los oropeles, una obra de arte magnífica la talla, ¿no? Y hay un dicho en latín que dice sit transi gloria mundi, que significa así transita la gloria del mundo. ¿En dónde? ¿Cómo transita? En la muerte. Todo pasa. Y él habrá tenido mucha gloria, mucho reconocimiento, mucho poder propio de una época determinada que la Iglesia vivió, pero todo pasa, solo Dios queda. Está interesante meditarlo, ¿no? Para que nadie se la crea, y mucho menos los que decidimos seguir a Cristo de cerca, servir al Señor en nuestros hermanos. Esa es la verdadera identidad y la conciencia de un cristiano. Volvemos al don del entendimiento. Entiendo lo que soy, entiendo quién soy para Dios, entiendo cuál es mi misión en la iglesia. ¿Qué pide, qué espera Jesús de mí, qué espera Dios de mí? En el día a día de mi vida lo tengo claro, lo entiendo, lo medito. Bueno, los apóstoles supieron darle al Espíritu Santo el lugar para que el entendimiento divino los capacitara a entender la verdad y no quedarse en la mentira, en la mediocridad, aunque ciertamente, según la historia de la Iglesia, hubo papas, obispos, cardenales y demás que se la creyeron. Bueno, dejémoslo en la historia. Dios juzgará la historia. Nosotros, en nuestro presente, hagamos una historia de amor, que es la historia del Señor, ¿no? Y en la segunda lectura, es Pablo en esta carta a los Gálatas quien justamente da testimonio de lo que él, de su propia experiencia, de su vocación y sobre todo, fíjense ustedes, de su conversión. Porque él aquí lo dice claramente, yo antes era un perseguidor de la iglesia. Yo estaba convencido de que el cristianismo que nacía y ese tal Jesús era una herejía
que estaba en contra y ponía en riesgo la pureza de nuestra religión, de nuestras creencias y de nuestra ley, la ley de Moisés, la ley sagrada judía. Y como buen fariseo, él iba a destruir todo indicio cristiano que ponía en peligro esta doctrina. Y sin embargo, en el camino, Jesús se le aparece y esa doctrina de la cual él estaba tan seguro se le cae y se le transforma en oscuridad, porque queda ciego, dice el texto, y ahí empieza a obrar el Espíritu y comienza la conversión, porque comienza a ver la luz, y la luz es Cristo, la nueva vida. Por eso de Saulo, que viene de Saúl, aquel primer rey que tuvo Israel y que era un soberbio, así se llamaba Saulo de Tarso, pasa a Pablo, y Pablo significa pequeño, pobre. La conversión lo lleva a ser, si yo quiero ser en serio discípulo, quiero ser un auténtico apóstol, un instrumento de Cristo, tengo que ser pobre. Pobre de espíritu, humilde, manso, dejarlo a Dios ser Dios y renunciar a todo aquello que me impida dejarlo a Cristo ser en mí, ¿no? Y es una cuestión interior, no exterior, interior. Y eso es lo que tenemos que cuidar como el gran tesoro, ¿no? Por eso, bueno, ya para ir cerrando un poquito, fíjense ustedes que al recordar a estos santos pilares que trabajaron tanto, que dieron la vida, que fueron testigos hasta el extremo, porque fueron mártires. Según la tradición de la Iglesia, los apóstoles, a excepción de Juan, que nunca se definió, todos murieron mártires, a todos los mataron. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo, dice la tradición, porque cuando lo atraparon los romanos y por ser cristiano lo condenaron a muerte y a la cruz, él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, si me van a crucificar, crucifíquenme cabeza abajo, y así parece que murió. Y a Pablo lo decapitaron. Por eso las imágenes de Pedro y Pablo, cuando uno las ve, las imágenes, como las representa el artista, a Pedro con las llaves, por este don que Dios le dio, o que Jesús le dio, como el don de la primacía, ¿no? Las llaves del reino. Y a Pablo con espada, no porque él peleara espada, sino por la espada fue el instrumento, como la cruz fue para Cristo y morir en ella, para Pablo fue la espada que le cortó la cabeza, y ahí dio testimonio absoluto de su fe, ¿no? Es el broche de oro a toda una vida entregada. Bueno, fíjense que entonces en estas realidades tan visibles y originales está también el reflejo de nuestra propia fe. Así tenemos que ser nosotros. Una vida entregada y un testimonio hasta el fin. ¿Cómo será nuestro fin? No lo sabemos, no importa en este momento. Pero que lleguemos hasta el fin con el corazón lleno de Dios y con todo nuestro testimonio, aunque sea humilde, sencillo, para Dios, ¿no? Pidamos la gracia y pidámosela por la intercesión de Pedro y Pablo, y como decíamos al comienzo, oremos de una manera muy especial por el Papa, por sus intenciones, necesidades y por toda la Iglesia, ¿no? Para que la Iglesia de Jesucristo sea lo que es Jesucristo, su fundador, un servidor de todos, ¿no? Servidor de todos, especialmente de los que más sufren, de los más alejados, de los más indefensos, de los que no tienen voz. La Iglesia sea la voz de los que no tienen voz, que no solo pasa por una pobreza material, que ciertamente hay que atender, sino también por la otra gran pobreza que es más riesgosa y peligrosa, que es la pobreza espiritual, la miseria espiritual, ¿no? Está la pobreza positiva y la negativa. La pobreza positiva es el despojo del hombre viejo para que reine Cristo en mí, en mi corazón, el hombre nuevo. Pero está la otra pobreza que ya más estaría relacionada con la miseria, que es la otra, la que no le da lugar a Dios, ¿no? Y cuántos hoy son hombres en la tierra que pueden tener hasta muchos bienes materiales y estar muy cómodamente holgados
en esa posición. Sin embargo, tienen una sed de vida, ¿no? Han perdido la dignidad, han perdido el sentido. Y muchos lo buscan, Daría mi vida y daría mi fortuna con tal de ser feliz y tener paz, te lo dicen muchos. Claro, estas cosas no se compran con plata, sino simplemente muriendo al hombre viejo para que Cristo te dé la paz del hombre nuevo. Bueno, estamos nosotros para eso también, para ayudar. María acompañó a los apóstoles, estuvo con ellos, oró con ellos, recibió el espíritu de Pentecostés con ellos. Es la madre de la Iglesia y es la reina de los apóstoles. Por eso le vamos a pedir a ella protección e intercesión para toda la Iglesia, especialmente para el Papa, y que nuestra vida también sea una vida de apostolado, de servicio y de oración. Que así sea.